Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Colombia, potencia de la vida. La historia del Guaviare es milenaria. Los yacimientos arqueológicos son evidencias de presencias humanas en el territorio por miles de años. En los años 30 del siglo XX, Nepomuceno González llega al Guaviare con la intención de fundar un pueblo. Llega por el caño Unilla a Calamar. Allí solo hay una familia, la de don Marcos Neiva. Días después se desplaza a Caño Grande, hoy la cabecera del municipio del Retorno. Se instaló ahí un par de años y luego se trasladó su campamento a San José del Guaviare. Se funda ahí y con una canoa con motor empieza a traer las primeras familias desde Puerto Limón sobre el río Ariari. A las personas que empezaron a radicarse en el Guaviare se les llamó colonos. Es un mal uso de esta palabra. La colonización implica un país extranjero tomando posesión de nuevos territorios. Y aquí el poblamiento se da por migración interna de colombianos. La violencia de mitad del siglo XX en Colombia causó desplazamiento de la población rural hacia las ciudades. Había exceso de población en Bogotá. La solución fue promover desde el gobierno la colonización del Guaviare, bajo el eslogan "Tierra sin hombres para hombres sin tierra". Como resultado, se da la colonización, especialmente en el municipio del Retorno, y los sectores al lado y lado de la vía entre Retorno y San José del Guaviare. La colonización de campesinos de los Andes reprodujo su sistema productivo y se da un apogeo en la producción de maíz, arroz, entre otros. La sobreproducción de maíz se recuerda porque hasta la iglesia se habilitó como bodega, las escuelas y las casas. El gobierno dejó de comprar las cosechas y el modelo productivo dejó de ser viable. Hasta los años 60, el Guaviare tiene muchos recursos sin dueño, maderas, peces, entre otros. Esto atrajo a empresarios y comerciantes al Guaviare. Durante la Segunda Guerra Mundial, el caucho es un material valioso como logística de guerra y los suministros del caucho a Estados Unidos provenían de Asia. Por la guerra se interrumpen los suministros y Estados Unidos empieza a surtirse del caucho del Amazonas y se da un apogeo que atrae a mucha población, entre ellos los pueblos indígenas que son forzados a ser mano de obra de los barracones caucheros. El negocio cauchero existía en la Amazonía desde mediados del siglo XIX en territorio colombiano. Había presencia de caucheros de Perú, Brasil, Venezuela, entre otros. Un episodio nefasto por su violencia y exterminio de comunidades indígenas lo protagonizó la Casa Arana del Perú. Bajo el afán de lucro de este mercado cauchero, se dio la última incursión o invasión del colono a los territorios indígenas que residen en la Amazonía, 4 siglos después de la llegada de los europeos. A partir de ahí se empieza el proceso irreversible de la pérdida cultural de los últimos pueblos indígenas que tenían sus culturas sin la influencia occidental. Se modifican sus formas de vida y se da inicio de modo tardío el proceso de aculturación de esos pueblos indígenas. Con el declive del caucho, los barracones caucheros son comprados por los pueblos indígenas y tras una lucha burocrática obtienen por fin el título de resguardo. Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas que cuentan con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada. Poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. Bajo el afán de lucro de este mercado cauchero, se dio la última incursión o invasión del colono a los territorios indígenas que residen en la Amazonía, 4 siglos después de la llegada de los europeos. El resguardo indígena, más que una propiedad colectiva, es el espacio territorial donde es posible la organización social para la pervivencia cultural, de lo que queda de las manifestaciones culturales que constituyen las identidades indígenas, y son el último vestigio cultural de las poblaciones originarias del continente antes de la llegada de los europeos. En el barracón cauchero se dio la integración de pueblos indígenas, que antes eran aliados o enemigos, y son forzados a convivir. En esta dinámica de integración se empiezan a compartir saberes, conocimientos,
etnobotánicos, narrativas, lenguas, cantos, ceremonias y objetos artesanales. Y esta es la nueva característica poblacional, la interculturalidad en el seno de los resguardos indígenas del Guaviare. Hasta los años 60, el Guaviare era un paraíso y refugio para la gente que migraba para sobrevivir a la violencia o en busca de oportunidades económicas. Era tierra de paz, solidaridad, amistad. Se vivía muy bien, a pesar de que había poca infraestructura de servicios y las condiciones de vida eran difíciles. Posteriormente, migraron al territorio personas con cuentas pendientes con la justicia, e incluso estos territorios fueron refugio de guerrillas liberales bajo el mando de Dumar al-Jure o el fatídico Hernando Palma en el Guayabero, que al mando de 90 hombres armados perpetró la masacre y extinción de la tribu Tinigua. Con la caída del apogeo del caucho empieza la matanza de animales por sus pieles. Por más de una década, cientos de animales de tigres, tigrillos, nutrias, caimanes fueron la moneda que financió la permanencia de los colonos en el Guaviare. Sin contar que para cazar un tigre se sacrificaban varios monos, osos hormigueros y otros animales como carnada para los tigres. A finales de los 70 y comienzos de los 80 empieza el cultivo de la marihuana, pero resultó una iniciativa fallida y mucha gente perdió sus capitales. Los compradores no llegaron a las fincas a comprar el producto. Por esta época empieza como experimento en Miraflores el procesamiento de la coca, y comienzan con los cultivos que los indígenas tenían para sus usos rituales. Esto dio origen a un negocio global de cocaína, en el que Colombia tuvo un papel protagónico por décadas y trajo consigo violencia, descomposición social. Con los apogeos de la coca llega al Guaviare delincuencia organizada, carteles, fuerzas armadas en rebeldía contra el Estado, ejércitos armados denominados autodefensas, y el miedo y el terror es el instrumento para controlar la población. Y por supuesto el Estado despliega la fuerza pública para controlar el territorio. Entonces el Guaviare se convierte en escenario de guerra, violencia de derechos humanos, con un alto costo de vidas humanas, víctimas y desplazados. Hoy, tras la firma de los acuerdos en La Habana, se vive la Colombia posconflicto, pero en el Guaviare no hay desmovilización y el conflicto continúa. La población apuesta por la paz, deja los cultivos ilícitos y emprende en diferentes renglones de la economía, en los que sobresale la apuesta por el turismo. El trabajo incansable por una Colombia en paz es la meta de muchos colombianos, y para las regiones que han sufrido la intensidad del conflicto es un faro de esperanza. El Guaviare quiere ser territorio de paz y muchos guaviarenses trabajan para lograrlo.